solo entregar los diagramas adicionales, los diagramas de estado, los diagramas de actividad y el testing, sino también mejorar todo lo que anduvo mal en la primera parte, ¿sí? Entonces, les voy a subir un documento con las correcciones detalladas para que ustedes lo puedan ver y puedan corregir lo que sea necesario. ¿Está bien? Tengan eso en cuenta. Se aprueba con 60% bien como el parcial, digamos, ¿sí? Bien, vamos entonces a los diagramas de estado. Los diagramas de estado son llamados normalmente State Machine Diagrams o diagramas de máquinas de estado. No sé por qué le pusieron ese nombre, de máquinas de estado. Bueno, lo van a encontrar con ese nombre también, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El diagrama de estado muestra el comportamiento de objetos acorde a estímulos que reciben los mismos. Los vamos a llamar transiciones, ¿sí? A esos estímulos se llaman transiciones. Y es importante entender que cuando vos armas un diagrama de estado, lo haces para entender el comportamiento de un objeto determinado. Ahora, ese objeto podría llegar a ser también un proceso determinado. Podría llegar a ser una entidad dentro del sistema. Podría ser, digamos, distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, siempre doy el mismo ejemplo porque sé que es algo que ustedes hacen habitualmente. Casi todos han comprado algo por Mercado Libre en algún momento, ¿no? O Mercado Libre o alguna página similar, ¿no? O un envío a un producto. El envío del producto, si ustedes se fijan cuando compran algo, el envío de un producto por Mercado Libre va pasando por distintos estados. ¿Se dieron cuenta de eso? Sobre todo si sos medio ansioso, entras a mirar, ¿no? ¿Dónde está el producto que compré? Viste que a veces te dice pendiente de armado por parte del vendedor, pendiente de despacho. Después te dice ingresó al correo o ingresó el vendedor, despachó tu producto. ¿Me siguen? Cuando dice entró al centro de distribución, no sé cuánto, ¿no? Seguro que lo vieron. Bueno, eso es un diagrama de estados. O sea, mejor dicho, eso se puede modelar con un diagrama de estados. El envío de paquetes por Mercado Libre, por ejemplo, es un claro ejemplo de un objeto que se puede modelar mediante los diagramas de estado. ¿Por qué? Porque es un objeto que va pasando de un estado al otro en función de distintas acciones que se van haciéndole a ese objeto. En el caso del envío de Mercado Libre, ¿cuáles serían las acciones? Bueno, que el correo, vieron que lo leen con una pistola de código barra, la etiqueta que ustedes imprimen cuando vendés, te pasa eso, ¿no? Imprimís una etiqueta que la pegás en el paquete con el cual lo mandás, y el del correo, el empleado del correo, lee con un código de una pistola QR, ¿no? Lee el QR y eso ya lo registra dentro del sistema como un paquete que está en proceso de envío. Cambia el estado, ¿no? Le va cambiando el estado. Bueno, esas son las transiciones. Cosas que vos le haces al objeto para cambiar de estado. Por ejemplo, leer el QR con la pistola del correo, ¿no? En ese ejemplo. Se entiende claramente, creo, ¿no? Porque casi todos han enviado algo o comprado algo por Mercado Libre, ¿no? Bueno, el diagrama de estados se considera un diagrama dinámico porque podés modelar qué pasa en función del paso del tiempo o en función, mejor dicho, en el caso de los diagramas de estado, en función de las transiciones o las acciones que se le hace al objeto. A medida que vos le haces distintas acciones, va pasando de un estado al otro. ¿Sí? Diagrama de estado podemos modelar el comportamiento de un único objeto, sistema o caso de uso. Estos se acuerdan que... ¿Qué otro diagrama era similar a este en este sentido? De que vos usás un diagrama para modelar
un caso de uso, un escenario determinado, un objeto determinado, un único objeto, como dice acá. Había otro diagrama que era parecido. ¿Cuál es? Que modelaba un único escenario, o un único caso de uso, un único diagrama, un único flujo dentro de un caso de uso. ¿Cuál era? Bien, Lauti, el de secuencia. El diagrama de secuencia te modelaba para un escenario determinado, por ejemplo, login exitoso, ¿se acuerdan? Modelás qué pasa con los mensajes que se envían los objetos en el flujo login exitoso. Ponele. Es un ejemplo. ¿Está bien? Si se equivoca la password, tenés que hacer otro diagrama de secuencia, donde vos modelás el flujo alternativo password errónea y haces otro diagrama de secuencia por separado. ¿No? Bueno, acá pasa algo parecido con el diagrama de estados. Vos vas a modelar para un objeto, un único objeto, qué pasa con sus estados, cómo van cambiando sus estados en función de las transiciones. ¿Bien? Vamos bien hasta acá, che, ¿me siguen? Modela aspectos dinámicos del sistema, puede modelar el tiempo de vida de instancias o casos de uso o user stories. Muestra los estados por los que pasa a lo largo de vida un sistema y también modela las transiciones entre dichos estados, ¿no? Transiciones, acuérdense que son las acciones que yo le efectúo a un objeto determinado para pasar de un estado al otro. ¿Sí? Dice, puede modelar el tiempo de vida de instancias, casos de uso o user stories, ¿no? Podría tener una historia de usuario. Escribamos la historia de usuario del envío de Mercado Libre. ¿Cómo el analista de Mercado Libre, cómo habrá definido esa historia de usuario? La del envío del producto. ¿Cómo sería esa historia de usuario? ¿Cómo la escribirían? A ver, los leo. La del envío de Mercado Libre. Piensa en la funcionalidad, ¿no? Yo soy usuario de Mercado Libre. ¿Cómo harían o cómo escribirían esa historia de usuario para ver los estados del envío? Bien, Fede. Acuérdense que cuando escriben las historias de usuario, tienen que tratar de ser lo más específico posible con el actor propiamente dicho. Es decir, si yo digo como usuario quiero poder visualizar, bueno, como usuario ¿qué? Como comprador, muy bien, ahí va, Fede, bien. Como comprador quiero poder visualizar el estado de un envío de mi pedido para tener control del mismo. Está bien, me gusta. Para controlar la entrega, bien, Román. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá con el diagrama de estado? Vamos a agarrar esa historia de usuario y decimos, che, si yo la escribo así, probablemente en los criterios de aceptación yo puedo agregar cuáles son los posibles estados por los que pasa el envío, ¿no? Pendiente de entrega, en camino, ¿no? ¿Vieron que en el último paso se pone algo así como un estado en poder del cartero, creo que era, o algo así? Yo compro todo por Mercado Libre. Como, creo que, aparte soy rancioso, cada vez que compro algo al toque estoy mirando, che, ya me lo despachó, ya me lo despachó. Ahora con el envío Flex, ese que te me manda el día es un golazo, ¿no? Viste que en un momento había un estado que decía
en poder del cartero o algo así, ¿no? Que era como el último paso. Ese era como el último paso, ese era como el último paso del, de tu entrega, ¿no? Entonces, puede ser de correo argentino, sí. Bueno, a lo que iba con esto, vos podés escribir en la misma historia de usuario cuáles serían, como criterios de aceptación, los estados posibles son tal, tal y tal. Pero ese es un ejemplo en el cual tu historia de usuario merece alguna definición adicional. Merece que vos trates de ponerle más detalle a esa funcionalidad. Y ahí es donde yo te recomiendo hacer un diagrama de estados y adjuntarlo en la historia de usuario, ¿no? Eso se hace en general con Jira, por ejemplo, o ahora estoy usando DevOps en el laburo, ¿viste? Cambié de cliente, estoy trabajando con otro cliente, creo que les conté, y estamos usando mucho DevOps. DevOps es una herramienta similar a Jira, si la googlean, buscan un poquito, sirve para escribir historias de usuario, ¿sí? O sea, vos escribís las historias de usuario en DevOps y las pones en los distintos issues, le llaman DevOps, o en Jira también se le llama issue. Un issue es algo que puede ser una historia de usuario, puede ser un bug, un defecto, que después eso se crea en la parte de testing, ¿no? En la etapa de testing. Es como que todo en DevOps es un issue. Puede ser una historia de usuario, puede ser un bug, puede ser, bueno. Y en Jira pasa lo mismo, exactamente igual, ¿no? Jira es la otra herramienta. ¿Por qué se las nombro y les recomiendo que investiguen un poco esas herramientas? Porque las usan muchísimo hoy en día en los proyectos para llevar los proyectos. Entonces, nosotros cuando escribimos las historias de usuario las metemos en DevOps, por ejemplo, o las metes en Jira. Y después, ¿qué pasa con esa historia de usuario que uno escribe? Y bueno, se hace todo un seguimiento, los desarrolladores van haciendo su parte, ¿no? El tester va a testearla, etcétera, etcétera, pero lo hace todo a través de la misma herramienta. Es como que DevOps o Jira te permiten traquear un requerimiento desde el principio hasta el final. O sea, desde que se hace el relevamiento hasta que se testea y se aprueba, ¿no? Por eso les recomiendo que busquen un poco. Van a ver que Jira, por ejemplo, podés crearte un usuario gratuito, podés incluso crear las historias de usuario adentro del Jira. Creo que lo que no puedes hacer es imprimir el mapa de historias de usuario. ¿Se acuerdan que yo les decía, para el TP tuvieron que hacer el mapa de historias de usuario o el User Story Mapping? Jira te permite exportarlo a PDF si vos querés. Lo podés imprimir. Creo que el usuario gratuito no te permite hacer eso, digamos. No te lo permite exportarlo a un PDF. Ponele. Es un detalle. Pero por lo menos para meterte y ver, ah, mirá, así se crea. Si quieren, la próxima clase, si nos sobra un ratito, les puedo mostrar un poco cómo... es más, me podría conectar desde la compu del laburo y les puedo mostrar cómo llevamos las historias de usuario cargadas en DevOps. En el caso del proyecto mío están en DevOps, ¿no? Y si no, también les puedo mostrar cómo crear, pero eso lo pueden ver también en YouTube, ¿no? Cómo crear historias de usuario en Jira. Y ahí van a ver toda la teoría que vemos nosotros de las partes que tiene que tener una historia de usuario. Y van a ver cómo se crean en la herramienta y cómo después se puede traquear eso. En general, los VAs o las PMs lo que hacen es, bueno,
che, ¿en qué estado está esta historia de usuario? ¿En qué estado está tal tarea? ¿No? Y todos en DevOps o en Jira van actualizando. Cuando digo todos, son los desarrolladores, los testers, todos los miembros del equipo. Entra en esa herramienta y van actualizando los tickets que tienen ahí asignados. Digo ticket que puede ser una historia de usuario, puede ser un desarrollo de frontend, un desarrollo de backend, ¿no? Y uno va ahí volcando el resultado de su laburo, en definitiva, ¿no? Cuando digo uno es el VA, el tester o el desarrollador, quien sea, ¿no? Bueno, eso es anecdótico. A lo que iba es, volviendo otra vez a los diagramas de estado, que vos podés agregar en tu ticket, por ejemplo, de DevOps, en la historia de usuario, además de escribirla, como pusieron ustedes, como usuario de Mercado Libre, quiero poder comprobar los estados de mis pedidos para controlar la entrega. Vos le podés agregar como attachment, como adjunto, el diagrama de estados, por ejemplo, ¿no? En el diagrama de estado vos del pedido vas a modelar qué tiene que pasar para que un pedido pase de un estado al otro. Y eso ayuda al desarrollador cuando lee esa historia de usuario y dice, yo entiendo ya entiendo mejor lo que tengo que programar, ¿no? ¿Se entiende? En los issues o en las historias de usuario, uno puede agregar la cantidad de adjuntos que quiera. Y muchas veces lo que hacemos es esto, ¿no? De agregar, por ejemplo, diagramas adicionales. Puede ser un diagrama de estado, un diagrama de actividad, un diagrama de secuencia, que te permita entender mejor esa historia de usuario, ¿no? Creo que con esto también entienden el por qué vamos explicando todos los temas que vamos explicando en la materia, ¿no? Todo sirve para definir funcionalidades, para escribir mejor mis especificaciones, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero queda todo medio descolgado, profe, ¿cómo hago para juntar todo, no? ¿Cómo hago para unir los puntos, en definitiva? Yo tengo mi historia de usuario por un lado, mi testing por el otro, mi diagrama de estados por otro. Bueno, en realidad todo se va juntando en las herramientas que uno utiliza. Estas que yo mencionaba recién son dos ejemplos. A veces también se puede usar el Trello, que creo que algunos lo han usado anteriormente en alguna otra materia o lo están usando, creo, ¿no? En alguna otra materia. El Trello también, creo que tenés la versión gratuita que te permite hacer. Yo he hecho proyectos para así universidades, digamos, proyectos gratuitos que sabía que no teníamos un mango, entonces no podíamos pagar una licencia, y los hice en Trello, por ejemplo, ¿no? Trello te permite cargar las historias de usuario también, te permite generar los tickets y demás. Y lo hice con usuarios gratuitos, ¿viste? O sea, no es que tenés una limitación, que tenés que pagar sí o sí la licencia de la herramienta, ¿no? Bueno, sigo. ¿Se entiende entonces dónde se empiezan a juntar los puntos, los hilos? ¿Dónde están digamos, cómo se junta lo que es la parte de historias de usuario
con la parte, por ejemplo, de los distintos diagramas que estamos viendo ahora? ¿Se entiende dónde? Por supuesto que los attachments, por ejemplo, el usuario podría poner las pantallas, como ustedes estuvieron diseñando para el TP, las pantallas que diseñaron en Figma, ¿no? También se podría adjuntar pantallas, digo. O podrían adjuntar el link del Figma directamente, ¿no? Deme un minuto. Bueno, ¿estamos? ¿Siguen por ahí, che? Les cuento una... Esto se lo cuento en confianza. Si vos aprendés cualquiera de estas herramientas, Jira o DevOps, son todas iguales, ¿eh? Yo arranqué con DevOps hace un mes, 2 meses, en el nuevo proyecto. Es una boludez total. O sea, si aprendiste Jira, aprendés DevOps de una, porque son todas más o menos parecidas. Y les voy a decir otra infidencia, se dice, ¿no? En confianza. Es una boludez aprender el uso de cualquiera de esas herramientas, digo. Es algo muy sencillo, porque son herramientas más administrativas que desarrollo, ¿no? Son herramientas que las aprende cualquiera, digamos, ¿no? O sea, son muy sencillas. ¿Está? Bueno, sigo con diagrama de estado. El estado es una condición, una situación durante el ciclo de vida de un objeto. Un estado satisface una condición, realiza una actividad o espera un evento que modifique su estado. Un objeto se mantiene en un determinado estado por un tiempo de vida finito y el estado puede definirse en función del valor de sus atributos o en función de la actividad que ejecuta, ¿no? Entonces vamos a un ejemplo. En UML, el diagrama de estado se modela mediante un objeto. Un objeto se representa mediante un rectángulo de vértices bordeados y pasa de un estado. El estado del objeto se representa mediante el rectángulo, ¿no? Y vamos a tener dos vértices que lo vamos a llamar estado inicial. Acá es cuando nace, ¿no? El estado inicial es fíjense que es un punto relleno, en este caso en color negro, y el vértice final, que es cuando muere el objeto, que es cuando tenés un punto redondeado, ¿no? Ese sería el punto final, inicial y final, ¿no? En los diagramas lo van a ver de esa manera. La transición es la flecha que van a ver entre un estado y otro, ¿no? La flecha es una acción que se le hace al objeto y que permite que ese objeto pase de un estado 1 a un estado 2, ¿sí? Ejemplo concreto, el molinete del subte. Si yo apoyo la sube, ustedes saben que se habilita, si tienen crédito, se habilita que ustedes puedan pasar por el molinete. Entonces pasa a estado destrabado, ¿sí? Entonces, en el estado inicial, del estado inicial, yo puedo ir a estado trabado, porque se supone que el subte nace, o el molinete, perdón, nace como en un estado trabado. Si yo estoy analizando
¿qué situación estoy analizando? Es la pregunta, ¿no? Porque uno podría decir, che, pero antes el molinete sale de la fábrica que lo fabricó. No me interesa lo que pasó antes. Yo tengo que manejar lo que denominamos el scope. Y no solo para diagramas de estado. Creo que esto yo lo dije varias veces, ¿no? Pero uno tiene que estudiar un sistema en función del alcance del sistema que estoy armando. Eso significa, yo no estoy analizando qué pasa desde que sale de la fábrica el molinete hasta que lo instalan en la puerta del subte. Yo estoy analizando qué es lo que pasa una vez que ya está instalado en la entrada del subte. ¿Me siguen, no? Eso se llama definir el alcance. ¿Ah? Obviamente eso lo tienen que tener en claro ustedes. Yo estoy estudiando desde que está instalado en la puerta del subte. Bueno, puede estar en estado trabado o destrabado. Para que esté en estado trabado, lo que tiene que pasar es nada. El molinete tiene que estar ahí, instaladito. ¿Sí? Debería estar siempre en estado trabado. Si yo apoyo la sube, le estoy aplicando una transición, pasa a estado destrabado, ¿no? Y a partir de ese momento yo puedo pasar caminando. ¿Cuáles son los demás estados del molinete? Bueno, por ahora ninguno más. Yo estoy estudiando qué está pasando con ese sistema desde el momento que está ahí en la puerta del subte instalado. Bueno, bárbaro. ¿Qué pasa si estando en un estado destrabado vuelvo a apoyar la sube? Esa sería una posible transición, digamos, ¿no? Lo destrabé y vuelvo, mientras voy caminando, vuelvo a pasar la sube. Algo así me ha pasado en algún momento y me han cobrado dos pasajes. No sé si a ustedes le pasaron, pero en realidad debería dar un error, ¿no? Debería dar un error si yo, estando destrabado, vuelvo a apoyar la sube. ¿Está bien? Ahora, si yo estando destrabado empujo el molinete, el molinete vuelve a estar en estado trabado. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la regla lógica. Y si en estado trabado intento empujar el molinete, queda trabado. Bueno, y en algún momento, supongo que del estado inicial al estado final, bueno, podríamos contemplar un estado de una transición, perdón, de ir a mantenimiento, ¿no? Que es cuando el subte deja de funcionar mediante esta lógica, que es la que corresponde, la lógica correcta de funcionamiento del molinete, ¿no? Bueno, ¿estamos bien con esto? Podría ser apagado, sí. Ahí eso depende de lo que vos consideres que es parte, digamos, del alcance, ¿no? Si vos lo querés, bueno, el estado final va a ser cuando lo apague. Está bien, digamos, ¿no? Eso es función también de definir el alcance de lo que vos estás armando. Apagado sigue trabado. Sí, por eso el estado final debería ser salir de esta lógica trabado-destrabado, ¿no? Si cuando vos lo apagás sigue trabado, en realidad no sería el estado, la transición que te lleva al estado final, ¿no? Esta transición debería ser algo que salga fuera de este esquema. Llevándolo al TP, ¿se puede modelar el estado del donante, por ejemplo, si fue precargado o cargado? Perfecto, muy bien, Gonzalo. Sí, eso es un ejemplo aplicado al trabajo práctico. Elementos del diagrama de estados. Estado de inicio, que es el puntito negro. El disparador, evento disparador de la transición. Acá yo les voy a enseñar, digamos, todo lo que uno puede utilizar dentro de un diagrama de estado. La realidad es que en general y en la práctica no se utilizan todos estos elementos,
¿sí? Existe, por ejemplo, lo que se denomina la condición de guarda, que es la expresión que es evaluada al momento de disparar la transición, la acción que se lleva a cabo cuando se ejecuta la transición y el estado final del objeto, que es qué pasa cuando luego de ejecutarse la transición, ¿no? Entonces, fíjense que en esta transición vos tenés distintos elementos. Tenés el evento, la condición de guarda y los efectos, ¿no? En realidad, de todo esto, en general lo que se usa es algo más parecido a esto, ¿no? ¿Qué acción le ejecuto yo para que pase de un estado a otro? ¿No? Eso es en términos generales. Pero bueno, podemos utilizar la guarda, los efectos, ¿no? Que me suman más información, ¿no? Acá tenemos un ejemplo con, por ejemplo, el diagrama de estado de un procesador de texto, ¿no? Como puede ser el Word. El Word va a estar en un estado inicial, esperando entrada de teclado, ¿no? Si yo presiono teclas en el Word, va a, si la tecla es diferente a Enter, y esta es la condición de guarda, ¿no? La guarda es sí, una condición, ¿no? Si la tecla es diferente a Enter, entonces, ¿qué hace? Guarda la tecla presionada en el buffer, eso es que estás escribiendo texto, ¿no? Y vuelve al estado esperando entrada de teclado. Va guardando la tecla, ¿sí? Esa es la acción que yo puse acá como efecto, el efecto 1, efecto 2, cosas que van pasando en el mientras tanto, pero fíjense que no quiero modelar un estado adicional para el caso del ¿cómo es? El procesador de texto, sino que siempre lo dejo en esperando entrada de teclado, porque está esperando que sigas presionando más teclas, ¿no? Imagínense que ustedes están escribiendo un texto, ¿no? Hasta que presiona la tecla Enter, ¿no? Si presiona la tecla Enter, si la tecla presionada es Enter, pasa a estado procesando texto en pantalla. ¿Está bien? Entonces, el procesando texto en pantalla, ¿qué hace? Do procesa el texto ingresado y se lo muestra en pantalla. Esta es lo que acá figura como do acción, ¿no? Te muestra, el do es lo que hace el objeto en el estado que yo estoy indicando acá. Por ejemplo, procesando texto en pantalla. ¿Está bien? En el caso del diagrama, del procesador de texto, esta es una forma de modelarlo, ¿no? Podríamos decir que los dos estados son procesando texto en pantalla o esperando entrar en teclado. ¿Está bien? Como que esos son los dos estados en los cuales va a estar el procesador de texto, y hasta que no se presiona la tecla Enter, no procesa nada en pantalla. ¿Está bien? Esa también es una condición de este objeto que estoy modelando. Vamos con un ejemplo, la caja fuerte. Diseñamos una caja fuerte a prueba de robos, a tal efecto debe ser difícil de encontrar. Entonces se ubica la caja fuerte detrás de una pared corrediza. La pared se desliza únicamente al aflojar una determinada lamparita. Sin embargo, para que este mecanismo funcione, la puerta de habitación debe estar cerrada. Adicionalmente, si se intenta introducir la llave de la caja fuerte sin haber colocado nuevamente la lamparita, se libera una pantera asesina del hueco de la pared. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, fíjense que no estamos modelando sistemas acá. Estamos modelando un escenario determinado mediante el uso de diagrama de estado, ¿no? Eso también te da una idea de que vos esto lo podés usar no solo para modelar algo que vas a programar, sino también algo que le quieras mostrar a un usuario, ¿no? Para saber si vos no te estás olvidando de ninguna transición, de ningún estado, ¿no? Bueno,
El primer estado es esperando, dice, si afloja la lamparita, si la puerta de la habitación está cerrada, esa es la precondición que se tiene que haber dado, se desliza la pared, ¿no? Y a partir de ese momento, si se desliza la pared, la caja fuerte pasa a estar en estado visible. Fíjense que yo estoy modelando siempre estos estados, que son los que van en los rectángulos, tienen que corresponder siempre al mismo objeto. Estoy modelando estados de la caja fuerte, no de la pared ni de la lamparita. ¿Se entiende eso, no? La caja fuerte pasa a estar visible y a partir de ese momento, si yo giro la llave y la lamparita estaba ajustada, entonces se abre la caja, ¿no? Y la caja fuerte pasa a estar en estado abierta. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué puede pasar? Si cierro la caja fuerte y se desliza la pared, pasa otra vez a estado esperando. ¿Está bien? Hasta que vuelva a aflojar la lamparita y se vuelva a deslizar la pared y bla, 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 ¿no? De esos estados que uno podría analizar de la caja fuerte, yo podría salir a un estado final si giro la llave, pero la lamparita estaba floja. ¿Se acuerdan que la condición era que la lamparita esté ajustada para que se abra nuevamente la caja? Entonces se libera la pantera asesina si la lamparita estaba floja y llegamos al estado final, digamos, ¿no? ¿Se entendió? ¿Alguna duda respecto a este ejemplo, a este modelo? Que puede ser apagado en Vex. No, eso ya está. Se muere de hambre la pantera si no sale más, dice. Bueno, sí, está fuera del alcance, ¿no? Puede pasar eso que vos decís, pero está fuera del alcance del sistema, ¿no? ¿Dudas de esto? Puede no haber guarda, exactamente, Tomás. Es lo que yo decía hace un ratito. En general, yo incluso no las uso las guardas. Directamente aflojo lamparita, girar llave. Lo que pasa que este caso en particular requiere de qué precondición tiene que haber en este ejercicio en particular. Fíjate que si giro la llave con la lamparita floja o con la lamparita ajustada, pasa cosas distintas, ¿no? Este es un caso especial. Acá sí, sí o sí tenés que usarlas, digamos, ¿no? Pero en términos generales, ejemplo, trabajo práctico. Recién hablaban de modelar la precarga y carga, ¿no? Bueno, ¿cuál sería, digamos, la condición de guarda en ese caso? Para finalizar una carga, la donante tiene que haber sido precargada. Probablemente eh, la quieras utilizar la guarda, ¿no? Es un ejemplo, piénsenlo. Dentro del estado puedo poner el nombre del estado, pero además poner acciones de ingreso y salida. Por ejemplo, acciones que son ejecutadas al momento de ingresar y al momento de salir del estado. Si yo quiero darle más detalle al estado propiamente dicho, ¿no? Estamos hablando de los rectángulos. Si yo quiero ponerle más detalle, puedo ponerle más detalle, ¿sí? Y también podría poner las transiciones internas que son ejecutadas sin variar el estado del objeto. ¿Está bien? Por ejemplo, bueno, acá tenemos los estados tienen las siguientes propiedades. Dice, pongo el nombre arriba. Esto es como cuando hacíamos el diagrama de clase, ¿viste? El nombre de la clase, bueno, el nombre del estado arriba y todas estas, las acciones de ingreso y de salida y las transiciones internas deberían ir
ubicados acá, dentro del mismo rectángulo, ¿no? Porque acuérdense que estas acciones de ingreso y salida y transiciones ocurren sin cambiar el estado del objeto. Por eso es que deberían ir dentro de ese rectángulo. ¿Está bien? Ejemplo, calentando. Este podría ser para el microondas, ¿no? Microondas. Gira el grill. Esa es una acción a la entrada. Emite microondas en el mientras tanto, mientras está en estado calentando. Y a la salida que hace, detiene el grill, ¿no? Entonces vos podés especificar dentro de un diagrama de estado qué es lo que pasa al principio, en el mientras tanto y al final, siempre estando el objeto dentro de ese estado. ¿Está bien? Está piola, ¿no? ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? En el caso del candado, ¿de qué candado, che? Ah, caja fuerte. Acá. ¿Habla de un candado esto? No, este ejemplo no habla de un candado, ¿no? ¿Vos querés decir si querés agregar un candado a la caja? Si vos le querés agregar el mecanismo de la llave. Bueno, acá en este ejemplo, al girar la llave y si la lamparita está ajustada, pasa a estado caja abierta, ¿no? No, y si internamente, si vos querés agregar algo acá, decís vos, para dar más detalle. Lo que pasa que sí, podrías poner caja abierta en la entrada. Lo que pasa es que no sucede nada en estado caja abierta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se abre entrada, se abre la puerta de la caja y a la salida se cierra la puerta. Ponele, algo así. Podrías ponerlo, ¿no? Pero como que estando en la caja abierta, traten de no. Estas cosas están buenas que uno sepa que las puede usar, pero depende del caso. ¿Cuándo vale la pena usar esto también? Cuando poner más detalle aporta algo. Se entiende que si la caja fuerte está abierta es porque a la entrada de ese estado, ¿qué pasó? Se abrió la puerta y a la salida de ese estado, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Entonces, acá podrías poner, en la caja fuerte abierta, podrías poner a la entrada se abrió la puerta, a la salida se cerró la puerta y en el mientras tanto se sacó la guita. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende, no? El ejemplo. ¿Vale la pena agregarlo ese nivel de detalle? Bueno, va a depender de cada caso que estén resolviendo, ¿no? Existe también lo que se denomina superestado. Al diagramar podemos encontrarnos con algunos estados que comparten comportamiento, está mal escrito acá. Para evitar repetir estados tenemos que utilizar subestados dentro de superestados. Muchas veces nos va a pasar, por ejemplo, en este caso tenemos el superestado Enter Connection Details, que es ingresar los detalles de la conexión, ¿no? Y mostrar las conexiones. Dentro del estado ingresar detalles de la conexión, hay varios estados por los que pasa el objeto que estoy estudiando, ¿no? Ingresar el número de teléfono, elegir si es compartido o no, e ingresar un nombre, ¿no? No importa de qué estado estamos hablando, lo importante es saber que existe un superestado que es
el que engloba a estos subestados. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, salgo y entro de este superestado y fíjense que las flechas salen del superestado hacia otro estado determinado. Eso se puede hacer, ¿no? Ejemplo clásico y que sirve mucho para entender esto, el lavarropa. El lavarropa puede estar operando o puede estar en pausa. Si está operando, puede estar lavando, enjuagando o centrifugando, ¿no? Pasa por distintos estados el lavarropa y cuando abro la puerta, si yo, por ejemplo, estoy con la puerta operando y le abro la puerta del lavarropa así repentinamente, se pondría en pausa. Esto en realidad creo que en un lavarropa común, por lo menos el mío, no lo permite hacer, ¿no? Cuando está operando, vos no podés abrir la puerta. ¿Y qué pasa? Al pasar a estado en pausa, puede pasar a estado apagado si lo apago, o directamente desde operando yo podría apagar el lavarropa, probablemente desenchufándolo, ¿no? Bueno, pasa a estado apagado. Ahora, si está en estado de pausa y vuelvo a cerrar la puerta, entra nuevamente al estado operando. Ahora, existe lo que se denomina cuando yo ingreso a un superestado, uno podría preguntar, bueno, pero si vuelvo a cerrar la puerta, ¿a qué estado vuelve a entrar? ¿Lavando, enjuagando o centrifugando? ¿Sigue con el mismo estado en el cual estaba al momento en que yo abrí la puerta? Por ejemplo, imagínense que estaba enjuagando. Si yo la vuelvo a cerrar después de abrirla, ¿vuelve a ese estado enjuagando o vuelve a un estado lavando, el estado original o a centrifugando? Bueno, para eso sirve esa H que ahí estaban preguntando qué es la H, es el history. El history te indica si se va a acordar o no el objeto en qué estado estaba dentro de ese superestado. Si estaba en lavando, enjuagando o en centrifugando. Si se acuerda, tiene history, o sea, le pones una H. Y si no se acuerda, le pones una H asterisco. ¿Lo ven acá, la H asterisco? El history es, se acuerda en qué estado estaba, y la H asterisco es, no me acuerdo en qué estado estaba, entra donde sea que tengas que entrar. ¿Está bien? Creo que era así. Era, ¿cómo se le llama? Ah, ahí está. Deep History. Deep History es H asterisco. Es cuando se acuerda adentro del superestado en qué estado estaba. Entonces le pones H asterisco. Y este, que se llama superficial, Shallow History, es entrar al superestado y arrancar de vuelta, porque no me acuerdo. Así era. ¿Está bien? ¿Me siguieron? La H sola no se acuerda. Es correcto, Román. Uh-huh. La Deep History es que se acuerda dónde dejó y vuelve a ese estado. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos el ejemplo entonces de la Deep History. ¿Mm? ¿Está bien esto? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Ejemplo. Si estás en el estado 1, ¿cuál es el resultado en cada caso? Voy a hacer uno con ustedes
y después les dejo un ratito para que hagan el B y C. Si estoy en estado 1, estoy acá, fíjense que aplicamos transición E1, paso a estado 2, luego aplico transición E2 desde acá, pero E2 es, si estoy dentro de este superestado, yo no puedo aplicar la transición E2 acá que dentro del superestado, porque no existe transición E2. La transición E2, ¿qué es? Salir del superestado, venir al estado 4, ¿está bien? O sea que esta es venir acá a estado 4, luego entro otra vez con E2, aplico nuevamente transición E2, entro nuevamente al superestado, esto es como abrir la puerta del lavarropa, y como tengo una historia superficial, vuelve a estado 1. No se acuerda dónde dejó. Entonces aplico E1 nuevamente y el resultado de aplicar las transiciones que figuran en el punto A, entonces va a ser estado 2. ¿Me siguieron? Ahora ustedes me tienen que responder cuál es el resultado de aplicar las transiciones B y las transiciones C. A ver. Ahora nombro alguno de la lista y me lo explica, ¿eh? Así que les recomiendo que todos se pongan a analizarlo.
A ver. Papá. ¿Dónde estaba la lista? Ah, grupo CBS. Mateo de Get. ¿Está acá? No está Mateo, ¿no? Luna María. Indican punto B, dale. ¿Tenés micrófono? La pregunta es: ¿en qué estado quedaría el punto B? Explicar o analizar cómo pasa de un estado al otro. ¿Me dijo a mí, profe? Sí. Ah, ni idea, porque llegué tarde y así estoy media perdida. Mm. Luca Velázquez. Ahí te veo, Lucas. ¿Querés explicar el punto B? Mágicamente Lucas se desapareció. ¿Dónde está? Lucas, te veo acá online, ¿no? ¿Estás ahí, Lucas? Estoy tomando nota, de los puntos negativos. ¿Mm? Brian Manchero. A ver, Brian, ¿estás acá? Sí, profe. Ahí está. Brian. Queda en el estado 1. Empieza en el 1, pasa al 2, con E1, de vuelta con E1 pasa al 3, después sale del superestado, pasa al 4 con E2, y con E2 vuelve de vuelta al 1 porque no se acordaba dónde estaba. En el B pasa, o sea, arranca en 1 y termina en 1. Claro, termina en Bien. 1. E1, está bien. E2 sale, pasa al 4, E2 vuelve a entrar, pasa al 1. Bien, muy bien. Gracias, Brian. Eh, Luca, ¿ya estás de vuelta? Explícase, dale. Activa el micrófono, dale, sí. Eh, Duda, si H no se acuerda
¿Cómo sabemos siempre que va al 1 por la línea? No, H no se acuerda, significa arranca de vuelta del estado, del primer estado, ¿está bien? Si yo pongo la H y la flechita acá, significa, este es el primer estado, arranca siempre por acá, ¿está bien? Si esta fuese un H asterisco, y vos cortaste, ponele en estado 2, como fue en el caso A, entonces cuando ejecutás E2 volviendo del 4, vuelve a este estado de acá. ¿Entiendes? Si fuese H asterisco. Pero en este caso vuelve siempre al 1. Por algún lado este superestado tiene que arrancar, ¿estamos de acuerdo? ¿Por dónde arranca? Y bueno, arranca por acá. ¿Bien? Luca, ¿querés explicar el C? Sería 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1. A ver. E1, aplico E1, pasa a estado de 1 a 2, decís vos. Después aplico E1 nuevamente, pasa a estado 3. Está mal lo que estás diciendo. ¿No? Eso que vos pones ahí son los estados por los que estaría pasando en el caso de estas transiciones del punto C. Eso está mal. De estado 1 pasa a estado 2. De estado 2 pasa a estado 3. Aplica 2 veces E1. ¿No? Ornella, ¿estás ahí? A ver, ¿explicás el C? ¿Tenés micrófono, Ornella? Arranca primero en 1, después pasa a 2. Sale del superestado por E2. No. Estoy explicando el C, ¿no? El C es el que tienen que explicar. ¿Por qué lo sacan del superestado? Arranca en 1, le aplico E1 y pasa a estado 2. Le aplico de nuevo E1 y pasa a estado 3. Arranca primero en 1, después pasa a 2. Decís vos. Sale del superestado por E2. Eso está mal. ¿Se entiende? Tiene que pasar primero por el estado 1, 2 y 3, en ese orden. Porque estoy aplicando 2 veces E1 acá. ¿Lo ven eso? Desde el estado 3 sí sale con el estado con la transición E2. Y luego vuelve a entrar. Cuando vuelve a entrar, vuelve al estado 1. Porque esto es shallow history. Y ahí aplica de vuelta E1, pasa a estado 2, aplica de vuelta E1, pasa a estado 3, y aplica E2, pasa a estado 4, sale del superestado, y aplica E2 nuevamente y vuelve al estado 1. ¿Está bien? En realidad lo que hace el C es, pasa del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y del 4 al 1 nuevamente, aplicando estas transiciones.
Se repite el ciclo, correcto, Luca. Del 1 pasa al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. Del 4 vuelve al 1 con el E2. Y en la fila de abajo, ¿qué hace? Repite el ciclo. E1, E1, E2, E2 y vuelve al 1. ¿Mm? Es como repetir el ciclo 2 veces. ¿Está bien esto? ¿Se entendió? Ojo porque yo le pregunté a un par de ustedes si sabían explicarlo y se podían equivocar, no pasa nada, pero por lo menos tratar de explicarlo, ¿no? Porque la idea es que si no entienden algo me paren, me digan, profe, no entendí, o puede repetir de vuelta, ¿está bien? Y la actitud no tiene que ser una actitud pasiva esperando que el profe explique todo, ¿está bien? Sino que ustedes tienen que estar activos del otro lado, ¿está bien? Y tienen que participar, si les pido participación. ¿Mm? ¿Está bien? Ejemplo, máquina de café. La máquina de café pasa de estado sirviendo producto a estar en estado lista. Perdón, arrancamos siempre desde el punto negro, ¿no? Siempre. Que fíjense que acá tenemos un punto negro dentro de el super estado buen funcionamiento y uno por afuera. Arrancaríamos por acá, entiendo yo, ¿por qué? Porque dice user input on button, todo ok true. Es cuando, digamos, el usuario selecciona la bebida que va a tomar, ¿no? O lo enciende la máquina del café. Entonces entra en estado buen funcionamiento. Y en estado buen funcionamiento arranca del estado de lista pasa a introduciendo monedas, si el usuario en estado todo ok, true, le va mostrando el dinero, van poniendo, ¿no? En esa transición vamos poniendo el dinero, entonces pasa a estado introduciendo monedas, de introduciendo monedas pasa a estado seleccionando azúcar y producto, si el usuario selecciona, ¿no?, el nivel de azúcar que quiera para su café, de seleccionando azúcar producto pasa a estado sirviendo producto. Fíjense cómo van usando acá las acciones de las transiciones, ¿no? Servir producto, mostrar nivel de azúcar y mostrar dinero, ¿no? Sirve el producto y de servir producto pasa de vuelta a estado lista, que sería como el estado inicial. Si todo está ok, y ahí dice inicialización de indicadores, es decir, todos los indicadores vuelven a cero, ¿no? Vuelve a estar en estado de lista. Siempre y cuando, todo esto va a pasar siempre y cuando esté en buen funcionamiento. Si está en mal funcionamiento, es porque todo ok está en false, ¿no? Y entonces, si está en mal funcionamiento, fíjense que acá va al estado final, porque el usuario supuestamente lo apaga, o aprieta el botón off y lo apaga, ¿no? Desde el buen funcionamiento pasa al mal funcionamiento si todo ok pasa a valer false, ¿no? Si no está la máquina funcionando todo ok, pasa a valer, pasa a estado mal funcionamiento. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo completo con el uso de los... vuelvo para atrás, ¿no? Con no tanto el uso de las acciones, sino con el uso de las condiciones de guarda y las acciones, ¿no? ¿Estamos bien? Las condiciones de guarda son cuando dice todo ok true, todo ok false, esa es la condición de guarda, ¿no?
Si pasa tal cosa, entonces cambia el estado. Si muestra el dinero actual, entonces pasa a estar introduciendo moneda. Si muestra el nivel de azúcar, entonces pasa a estar seleccionando azúcar del producto, ¿no? Otro ejemplo, procesamiento de pedidos. Arranca desde acá, estado comprobación. Del estado comprobación dice, obtiene el primer artículo, todos los artículos comprobados desde todos los artículos disponibles, los pasa hasta en estado despachado, si todos los artículos están disponibles, ¿no? Piensen en el galpón o el depósito de Mercado Libre, de vuelta, ¿no? Pasa a estado despachando. Del estado despachando pasa a entregado, si en el caso de que se haya efectuado correctamente la entrega. En el mientras tanto, ¿qué hace? Hace, no sé qué dice acá, inicia entrega, ¿no? Do, inicia entrega, despachando. Bueno, si pasa a estado entregado, ese parece ser el estado final. Acá faltaría, ¿no? El otro circulito con el estado final. Si la comprobación no da OK, fíjense que acá dice todos los artículos comprobados y algunos no en inventario, a diferencia de esta que está, todos los artículos están disponibles, acá dice algunos no están en inventario, entonces pasa a estado de espera, ¿no? De estado de espera puede pasar a despachando si todos los artículos están disponibles, ¿no? Los artículos que tengo que utilizar para preparar ese producto, ¿está bien? Bueno, acá tenemos otro ejemplo entonces de uso de diagrama de estado. El reloj despertador es el último de los ejemplos, creo yo. Tenemos en estado on, del estado inicial, el display current time muestra el horario actual. Y esto, acá fíjense que suceden como transiciones encontradas, ¿no? Si yo seleccioné la alarma, muestra el horario de alarma dentro del superestado encendido y tengo el estado apagado acá, por acá, ¿no? Si paso entro al superestado encendido, puede pasarte esto, o que muestres el tiempo real, o que muestres la alarma. Y los otros dos estados es que puedas estar escuchando la radio o escuchando un CD, ¿no? Y esto es como un boundary que se puede armar dentro del superestado. Vos podés poner distintos boundaries como para identificar, bueno, o estos estados o estos otros, ¿no? Y en este caso tenés un history que lo que te dice, si lo encendés, se va a acordar y va siempre a encender la radio como estado inicial, ¿no? Bueno, otro ejemplo, no. Implementación de máquinas de estado. ¿Cómo se implementan o cómo si lo pensaría en código, si tuviera que pensar en el código Java de algo así? Pregunto si el estado actual mediante un switch, creo que todos saben lo que es un switch, pero básicamente lo aclaro por las dudas, son varios if, ¿no? Si el estado actual es igual a tal cosa, hago tal cosa. Si es igual a tal otra, hago tal otra, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá dice, si el estado está esperando, hago otro switch dentro de ese case. Los switch los puedo ir anidando, ¿no? Y pregunto si determinado evento, por ejemplo, en este caso, aflojar la parita, entonces se desliza la pared, current state, estado caja fuerte visible, y hace el break. Fíjense que esta es una parte del ejercicio de la caja fuerte, ¿no? En donde lo que vos vas a tener que hacer es empezar a utilizar switch anidados para poder implementar en programación o en Java, ¿no? Este tipo de cosas, ¿está bien?
Esto que dice acá como que suena medio feo, es medio feo, ¿no? Como dice Luca, ¿es lo más óptimo? No, no es lo más óptimo. Lo más óptimo debería ser describir un estado como una clase base, y las subclases serían los distintos estados posibles de ese estado. Entonces digo, armo una clase máquina de estados controller que lo que haga es cambiar de estado, ¿no? Recibe un estado como parámetro y cambia el estado al estado que corresponda. En los estados posibles, fíjense que estado es una clase, una interfaz, ¿no? Una clase abstracta. Por eso está con letras cursivas. Significa, nunca voy a invocar a este objeto, ¿no? Lo que voy a invocar son las subclases. Voy a crear objetos de tipo de las subclases, ¿no? Entonces, el objeto que yo recibo acá, que dice un estado, va a ser esperando caja fuerte visible o caja fuerte abierta. Alguno de esos valores voy a recibir, ¿no? Y lo que va a hacer es cambiar el estado, o sea, voy a tener un atributo estado dentro de máquina de estado controller, que este método lo que va a hacer es setear el estado, ¿no? Es un setter. Después tengo los métodos aflojar lamparita, girar llave, cerrar caja fuerte, que lo que van a ir haciendo cada uno de ellos son, bueno, lo que dijimos antes, ¿no? Ir seteando en función de las condiciones, cambiando el estado, ¿no? Invocar este mismo método que se llama cambiar estado, para ir cambiando el estado eh, de la caja fuerte según sea necesario. ¿Está bien? ¿Está bien? Acá dice, en cada método llamamos al correspondiente del estado. Por ejemplo, si yo llamo a aflojar lamparita, voy a llamar a aflojar lamparita del esperando, ¿no? Entonces, directamente se llama a ese método para digamos, lo que es la programación, ¿no? La programación Java. Lo mismo pasaría para el cierre caja fuerte. Cierre caja fuerte lo vas a poder hacer siempre y cuando la caja fuerte esté abierta. Entonces se va a llamar, cuando yo invoque dentro de la máquina de estados controller a cerrar caja fuerte, se va a invocar al de la caja fuerte abierta. ¿Está bien? Bien. Implementación de máquinas de estado, tienen algo más de información en estos links, ¿está bien? Que después los pueden chusmear. Las máquinas de estado en general están programadas, yo entiendo que ustedes todavía no empezaron a ver lo que se llaman em, los patrones de diseño. Ah, ¿lo vieron? Design Patterns. Bien. Acá lo que van a encontrar son, este en realidad es un patrón de diseño. ¿Bien? Bueno, este es un patrón de diseño que permite el uso de máquinas de estado. ¿Sí? Cuando vos tenés distintos estados, distintos objetos, y tenés un diagrama de estado digamos, representa a los estados por los cuales pasa ese objeto y las transiciones que se les aplican, bueno, vos podés armar algo así en la parte de programación, armas una interfaz, armas una herencia, ¿no? La subclase, bla, 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 y eso, con eso lo puedes implementar de una manera interesante, ¿no? Mucho mejor que esta que tienen acá, que es la de los switches anidados. ¿Se entiende? Bueno, ¿preguntas de máquinas de estado? Después lo revé, ¿no? El tema. ¿Alguna pregunta?
Vamos a ver diagramas de actividad y vamos a marcar las diferencias con los diagramas anteriores, todos los que hemos visto, los diagramas de secuencia y los diagramas de estado. ¿Está bien? Y les dejo ejercicios para que hagan. De diagrama de estado tienen ejercicios para hacer, y de diagramas de actividad también les voy a dejar algunos ejercicios para que hagan, ¿sí? Los diagramas de actividad son súper usados, chicos. O sea, los diagramas de actividad tienen muchos usos. Se usan para modelar distintos escenarios. Puede ser para modelar un flujo del negocio. Puede ser para modelar un algoritmo. Seguramente en las materias iniciales hayan utilizado diagramas de actividad para modelar cuál es el flujo de actividades que tiene que seguir un algoritmo determinado, ¿no? ¿Usaron o no? Lo que se denomina un diagrama de flujo. ¿Hicieron alguna vez un diagrama de flujo? ¿Nunca hicieron un diagrama de flujo en alguna materia de programación? Bueno, claro, puede ser que no en la facu, pero en algún curso de programación, ponele secundario. Bueno, el diagrama de actividad es el diagrama de flujo es un diagrama de actividad. Lo que pasa que yo, ahora lo que voy a explicar es el diagrama de actividad de manera genérica, pero después se puede aplicar a muchas cosas. Y los diagramas de flujo es una aplicación del diagrama de actividad. Lo usás para hacer diagramas de flujo, ponele. El diagrama de flujo, si lo busquen ejemplo de diagrama de flujo, se van a dar cuenta que es el algoritmo escrito en dibujitos, básicamente. Un algoritmo que después lo vas a programar, lo escribís en un diagrama de flujo mediante ciertos dibujos. Bueno, otro uso que tiene los diagramas de actividad, aparte de hacer diagramas de flujo, pueden ser los diagramas de navegación. Nosotros lo usábamos mucho para escribir qué pantallas se van a ir mostrando en el frontend, ¿no? Cuando vos vas navegando una funcionalidad, una aplicación, qué pantallas se van a ir mostrando a medida que el usuario va haciendo clic en un lugar, en otro lugar, va seleccionando una opción de menú, ¿no? ¿Qué pantallas tiene que ir visualizando? Bueno, ustedes lo hicieron de alguna manera, el Figma les da como toda la navegación. Vos podés, ¿no?, simular qué pasa si haces clic en el botón y después aparece la otra ventana, ¿no? Bueno, podrías armar un diagrama de actividad correspondiente a ese flujo que vos armaste en el Figma para describir de manera estática, porque es un diagrama estático, es un diagrama de comportamiento más que estático. Podrías describir cómo se tiene que comportar la aplicación a nivel pantallas. Entonces, primero se muestra la pantalla tal, después se muestra la pantalla tal. Si el usuario hace clic en tal lugar, se muestra tal pantalla. Si hace clic en tal otro, se muestra tal otra pantalla, ¿no? Y así sucesivamente. Uno arma, mediante el uso de los diagramas de actividad, vos puedes armarte la navegación, ¿no? Y a eso se llama diagrama de navegación. Pero es un diagrama de actividad, digamos, ¿ah? Hasta ahora vimos 4, entonces. Diagrama de clase, que es un diagrama de estructura, y 3 diagramas que son de comportamiento. El de actividad, el state machine y el sequence diagram, ¿no? Diagrama de secuencia.
El diagrama de actividad muestra la secuencia de actividades necesarias para llevar a cabo un procedimiento, un proceso de negocio o lo que sea. Muestra controles, validaciones, toma decisiones. Muestra concurrencia y paralelismo entre las actividades. Muchas veces pasan cosas en paralelo, ¿no? En un proceso determinado pueden pasar cosas al mismo tiempo. Bueno, eso lo podés modelar dentro del diagrama. ¿Cuáles son los elementos básicos? El nodo inicial, el nodo final, como teníamos en el de estado, ¿no? Acá el rectángulo va a ser la acción y la flecha va a ser el flujo que determina qué actividad va a continuar con la otra. El diagrama de actividad de alguna manera te va ordenando qué es lo que va pasando primero, qué es lo que pasa después, qué es lo que pasa después, ¿no? De alguna manera. Entonces los elementos básicos son el nodo inicial, las acciones que van a ir en los rectángulos, los flujos y el nodo final. ¿Ah? Pregunta de final. ¿Cuál es la diferencia entre los diagramas de estado y los diagramas de actividad que usted visualiza, por ejemplo? Una de las diferencias fundamentales, por ejemplo, está en que en el rectángulo de los diagramas de actividad visualizo acciones y en los del diagrama de estado visualizo estados del objeto, ¿no? Lo vimos hace un ratito, ¿está bien? Una de las diferencias, faltan más, pero no se las voy a decir porque les estaría resolviendo preguntas del examen final, ¿no? Tienen que estudiarlas. Elementos básicos, y acá tenemos un ejemplo. Ingresar tarjeta de débito es una primera tarea para poder sacar plata del cajero. Ingresar código de seguridad, introducir la cantidad de dinero a extraer, retirar la tarjeta y retirar el dinero. Si yo lo veo así como secuenciado, son las actividades que se deben hacer una detrás de otra para poder efectuar el retiro de dinero de un cajero automático, ¿no? Acá faltaría agregar condiciones. ¿Qué pasa si el código de seguridad está mal? ¿No? Claramente no puedo pasar a esta tarea, que es introducir la cantidad de dinero, sino que acá debería dibujar una condición que se dibuja mediante un rombo, ¿no? Para los que hicieron los diagramas de flujo, ahora se van acordando un poco más de qué se trata. El rombo te indica qué pasa si se cumple tal condición, qué pasa si no se cumple tal condición, ¿no? Entonces, si yo acá dibujaría la condición, si el código de seguridad es correcto, entonces vengo acá. Pero si es incorrecto, tengo que volver a pedir código de seguridad, siempre y cuando no lo ingrese más de 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, no sé. Porque si ingresaste mal el código 4 veces, ponele, se te bloquea, ¿no? Ahora vamos a ver cómo agregar toda esa lógica, ¿no? Los diagramas de actividad pueden tener lo que se denominan flujos concurrentes, y el flujo concurrente es una marca que se coloca al inicio de los flujos de actividades en paralelo y otra que se pone al final, ¿no? Ejemplo, acción 1, acción 2 y acción 3, en este caso, se están haciendo en paralelo. ¿Está bien? La forma de señalizarlo es con esas barritas, ¿ves? Pones una al principio y una al final. A partir de acá, ya no pasa más nada en paralelo. Y previo a esa barrita inicial, tampoco. ¿Está bien? Pero acá en el medio, sí. ¿Está bien? Lo que pasa en paralelo es esto que vemos acá. Acción 2 y acción 3 suceden al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya también estaría bueno que vayan pensando dónde podrían implementar esto en el TP, ¿no? Flujos concurrentes. Fin de la jornada, picada y película en paralelo, ¿no?
concurrentes o en paralelo es lo mismo. ¿Ah? Suceden al mismo tiempo. Para hacer el control de flujos, ¿cuáles son las sentencias de control de flujo en programación? If else. Switch. ¿Ninguna más? Ahí va. Los ciclos, ¿no? Y sí. Sí, los ciclos también, digamos, ¿no? Son sentencias de control de flujo. Bien. Entonces, ¿cómo las modelamos acá? Mediante el rombo. El rombo es la decisión, marca la existencia de flujos alternativos, ¿no? Y el while, ¿cómo lo modelás? Y sacas una flecha que vaya a la misma tarea varias veces, ¿no? O sea, esta decisión, acá lo que vos vas a tener es la condición de corte de tu ciclo, lo que vos pones en el while, por ejemplo. Mientras que i sea menor a 10, ¿no? Entonces, acá pones i menor a 10, sí, no. Sale la decisión para un lado o para el otro. Si sí, le tenés que mandar la flecha que vuelva a la actividad que está dentro de tu ciclo while. ¿Está bien? Y si no, sale del ciclo. Lo haces salir. ¿Está bien? Pero con este rombito vos vas a modelar tanto el if como el while. Los condicionales o los ciclos. La condición que debe cumplirse se debe poner sobre las flechitas que van a salir de este rombo. Y también pueden utilizar un fin de decisión, que ahora vamos a ver cómo se modela. Acá tenemos un ejemplo completo. Ingreso tarjeta de débito. Si la tarjeta no es válida, se terminó la historia. Si la tarjeta es válida, ingreso el código de seguridad. Cuando puede ingresar el código, pregunto, si el código es válido, entonces acá podríamos seguir con el flujo de extracción de dinero que vimos hace un ratito, ¿no? Se puede extraer el dinero. Si el código de seguridad no es válida, pregunto, si es el primero o segundo intento de código ingresado no válido, vengo acá para que le permita ingresar el código nuevamente. Si es el tercer código inválido, fin. ¿No? Bueno, fíjense cómo desde los rombos de decisión yo voy a ir modelando, ¿no?, la lógica de la secuencia, o lo que hablamos recién, ¿no?, el control del flujo que tiene que cumplirse para esta funcionalidad. ¿Está bien? Ejemplo. Recibo una orden. Abro un fork. El fork se le llama fork a esto de las tareas en paralelo, ¿no? En paralelo se completa la orden y se envía la factura. Completar la orden es preguntar si es una priority order o no. O sea que tiene prioridad, ¿sí? Si tiene prioridad, pregunto si el delivery tiene que ser nocturno, ¿sí? Si es algo que tengo que entregar con prioridad, vengo por este lado y hago un delivery nocturno. Si no, es un regular delivery, ¿está bien? Y acá es esto que nosotros vimos acá, que es el fin de la decisión. Esto, la verdad, yo no lo uso. Yo no lo uso. Pero vos podrías indicar que esta decisión se abre para este lado y para este lado y se cierra acá. ¿Está bien? Entonces, como que usás el mismo rombo ¿para qué? Para cerrar las decisiones. ¿Por qué no lo uso? No, directamente hago una flecha, junto estas dos flechas y sigo por acá. ¿Está bien? Es una forma, digamos, de decir, acá inicia el if y acá se cierra.
¿Está bien? Bien, el envío de factura dice recibo el pago. Todo esto sucede en paralelo con la completitud de la orden. Y acá se cierra la orden. ¿Está bien? Termina, digamos, lo que es el fork, o sea, todo lo que se trabajó en paralelo, se cierra la orden, actividad final. ¿Está bien? Bien. Después tenés la posibilidad de usar andariveles. Los andariveles permiten indicar. Deme un minuto, ¿eh? Los andariveles permiten identificar quién es el que hace cierto flujo, ¿no? Por ejemplo, el cliente hace determinada funcionalidad o determinado flujo, ejecuta. ¿Quién es el responsable de llevar a cabo una acción determinada? Pero cuando hablamos más que una acción, ¿no? Es un flujo determinado. Por ejemplo, el cliente, ventas y almacén podrían tener a cargo distintas partes, ¿no? De un flujo completo, de una funcionalidad completa, como puede ser, en este caso, pedir el servicio, pagar un servicio, tomar un pedido, completar el pedido, entregar el pedido y recibir el pedido, ¿no? Entonces, el cliente ¿qué tiene a cargo? Pedir el servicio, pagarlo y recibir el pedido. El sector de ventas, tomar el pedido y entregarlo, y el almacén es completarlo. ¿Se entiende? Ahora, fíjense cómo en el mismo uso de andariveles yo puedo hacer tareas en paralelo, ¿no? Fíjense que acá se abre un fork y acá se cierra. Quiere decir que pagar, tomar pedido y completar pedido se hace todo al mismo tiempo. ¿Lo ven? Insisto con esto. Vayan pensando dónde lo podrían usar en el TP. Otro uso, otro elemento que podemos utilizar dentro de un diagrama de actividad son los expansion regions. Los expansion regions marcan un área de un diagrama de actividad donde las acciones ocurren más de una vez, mejor dicho, para cada ítem de una colección. Es decir, el expansion region es un rectángulo con estas pilitas al inicio. Este es un expansion region, por ejemplo. Tengo que elegir temas, del listado de temas voy a elegir uno, escribo un artículo, reviso el artículo y publico el boletín. Del listado de temas, ¿esto qué significa? Que esto lo voy a hacer varias veces por cada uno de los ítems. ¿Se entiende? Para eso sirve el expansion region. Cuando yo tengo varios ítems a ser procesados y esto que está acá adentro lo voy a hacer por cada uno de esos ítems. Entonces, el diagrama de actividad podría ser así, y si yo quiero poner más detalle, lo puedo hacer así. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Lo puedo escribir así si no quiero dar el detalle de qué significa preparar un artículo. La acción especifica un paso de ejecución dentro de una actividad. Las acciones pueden descomponerse en subactividades. Tomamos acciones y las definimos como un diagrama de actividad en A y luego llamamos a este nuevo diagrama de actividad como si fuese una acción. Esto sirve mucho
cuando vos querés meter dentro de una caja una funcionalidad, ¿no? Y decís, bueno, todo esto se va a llamar tal cosa. Ejemplo, deliver order. ¿Está bien? Toda la tarea, la actividad de hacer un deliver de una orden, lo pongo dentro de una acción. ¿Está bien? Le pongo como dentro de un rectángulo, ¿no? Y acá le tengo que poner cuál es el parámetro de entrada y cuál es el parámetro de salida de toda esa funcionalidad. Es como una especie de superestado, ¿vieron lo que vimos recién con los diagramas de estado? Bueno, algo similar, pero en este caso es para las actividades. ¿Está bien? Le pongo un nombre a la actividad y digo, bueno, toda esta actividad se llama deliver order. Si voy al detalle, fíjense que pregunta si es un overnight o regular delivery, ¿no? Es un else. Y armo la orden en función de eso. El parámetro de salida es la orden. ¿Qué pasa? Si vos armás algo así, vos lo que podés hacer es hacer referencia a esta funcionalidad de deliver order mediante el uso del rastrillo este que tienen acá. ¿Lo ven? ¿Esto qué indica? Que el deliver order es otro diagrama de actividad que está en otro lado. Es como darle más detalle por separado, ¿no? Yo digo acá, mira, en este diagrama, en algún lugar, en algún momento, se hace la tarea deliver order. Pero para saber de qué se trata esta, tenés que mirar acá. ¿Se entiende? Como un enlace, claro. ¿Se acuerdan que también lo tenían los diagramas de secuencia esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan los diagramas de secuencia? ¿Cómo le decíamos a eso? Había un esquema que se llamaba ref. Muy bien. El esquema ref es cuando vos decís, a esto hago referencia en otro diagrama, ¿no? Bueno, acá es el rastrillito el que indica eso. ¿Está bien? Esto es muy común, sobre todo porque cuando uno arma estas cosas, a veces no tenés todo el detalle de qué se trata algo, ¿no? Yo probablemente no tenga muy en claro qué es deliver order, pero yo ya sé que voy a tener que armarlo después, que va a ser una funcionalidad o una actividad que voy a tener que darle bola después para ver el detalle. Pero ahora no me interesa ver ese detalle. Entonces, ¿qué hago? Pongo deliver order, le pongo un rastrillo y después, cuando tengo más tiempo o en otro momento, me encargo de abrir esa funcionalidad. Yo creo que a ustedes les habrá pasado en el trabajo práctico, que en algunos casos ustedes decían, bueno, esta tarea tiene que estar, pero no sabemos bien de qué se trata todavía. Eso pasa mucho cuando uno diseña sistemas. ¿Se entiende lo que digo? Tenemos que hacer esto y sí, hay que hacerlo. Pero ahora no me importa cómo. No quiero ver el detalle. Quiero enfocarme en otras cosas que son más prioritarias, que son más al mismo nivel de abstracción. Por ejemplo, si yo quiero ver qué otra tarea tengo que incluir acá en este diagrama, ¿no? No le voy a andar dando bola ahora al deliver order para escribir el deliver order. Primero me fijo a ver qué tarea me está faltando acá. ¿Se entiende lo que digo? Ese es el mismo nivel de abstracción al cual me refería. Y por último, tenemos la posibilidad de agregar signals. Los signals que son, en los diagramas de actividad, los signals representan interacciones con participantes externos. Son mensajes que se pueden enviar o recibir. Un signal recibida tiene el efecto de despertar una acción en el diagrama de actividad y un signal enviada es un mensaje a un participante externo. Entonces, yo puedo enviar un signal de esta manera y aceptarlo de esta otra manera, ¿no? Y ahí, esto en realidad
está relacionado con esto que vimos del rastrillo, porque vos decís, che, ¿cuándo hago la deliver order? A lo mejor vos querés escribir o querés modelar que la deliver order se ejecuta cuando se envía determinada señal, pero no siempre. Bueno, eso lo puedes hacer con el signal, ¿está bien? Entonces, y vas a tener que escribir un send signal para el envío y un accept signal cuando lo recibe. Probablemente en la recepción esté acá adentro. Cuando se reciba la señal, ejecuto esto que está acá. ¿Está bien? ¿Quién envía la señal? Y bueno, la envía desde acá. ¿Sí? Fíjense un ejemplo. Tengo que empacar e ir al aeropuerto. Esas son mis tareas, mis actividades. Cuando envío un signal que sea 4 horas antes del vuelo, ¿no? Y la recepción del signal es cuando llega el taxi. Entonces, a partir de ese momento, tengo que ir al aeropuerto. ¿Está bien? No lo expliqué, pero esto es un evento que se da con el tiempo. En algún momento del tiempo, cuando pasa determinada cantidad de tiempo, por ejemplo 4 horas antes del vuelo, disparo el empacar. La actividad se dispara después de una determinada cantidad de tiempo. Consulta incisiva, diría yo. Meto el dedo en la llaga. ¿Dónde se les ocurre usar esto en el TP? ¿Cuándo una acción se tiene que disparar después de determinada cantidad de tiempo en el trabajo práctico? No. Bien. Alerta de precarga. Los que están inactivos por 7 años. Hay varias actividades que ustedes van a tener que modelar con esto. ¿Por qué? Porque tiene que pasar un periodo de tiempo para que se dispare la actividad. Por ejemplo, si las precargas estaban abiertas más de no sé cuánta cantidad de tiempo, mandaba una alerta. Si los donantes estaban inactivos por más de 7 años, mandaba otra alerta. ¿Lo ven? Y el uso de Signal acá podría ser, por ejemplo, seleccionar excursión, enviar la reserva. Luego de 48 horas, se recibe la confirmación de reserva y se arma la valija. ¿Está bien? Si el envío de la reserva se recepciona correctamente, el signal se recepciona correctamente, se ejecuta esto, ¿no? Acá, ¿qué indicó? Si pasa 48 horas, hay que llamar de nuevo porque significa que no se registró la reserva, ¿sí? Eso lo puedo indicar de esta manera. Esto indica el flujo de el final de un flujo sin terminar toda la actividad. Puede pasar que vos quieras, por ejemplo, revisar el artículo y si está reyectado, denegado, se termina la actividad y no pasa más nada. Puede pasarte, ¿no? En un diagrama de actividad que vos digas, che, después de esto no hay más nada. Pero no significa que es el final del diagrama de actividad. Puede seguir por otro lado. ¿Está bien? Entonces vos podés usar este chirimbolo para indicar eso. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Lo del tiempo mucho no lo entendí, dice Luca. Lo del tiempo indica que después de una determinada cantidad de tiempo se dispara una tarea determinada. Y lo modelás así en el diagrama. Le pones acá, por ejemplo, 7 años de inactividad. La tarea que disparás es enviar alerta al call center, ¿no? Podríamos decir que ejecuta funciones después de un determinado... Sí, claro, exacto. Sirve para eso. Para ejecutar
acciones después de que pasó determinada cantidad de tiempo. Y lo dibujás con un relojito. Sí, podrían ser 3 meses después de una encuesta. Cualquier cosa que se dispara después de una determinada cantidad de tiempo. Sobre todo, por eso enseguida me fui al TP, ¿no? Sirve sobre todo cuando uno tiene alertas automáticas, ¿no? Porque las alertas, ¿cuándo se disparan? A veces se da que me llega una alerta si pasó algo al momento, ¿no? Pero en el trabajo práctico hay muchas situaciones que se disparan alertas por paso del tiempo, ¿no? Justamente. Y bueno, sí. Pero son las reglas del laboratorio en sí, ¿eh? 7 años. Así que... ¿Dudas? ¿Preguntas? Les dejo tarea. Tienen que entregar los ejercicios para el próximo viernes. El próximo viernes arrancamos con testing. Corregimos los ejercicios de estos 2 temas que vimos hoy, de diagramas de estado y diagramas de actividad. Y la clase que viene ya arrancamos con